amigo de la máscara, estamos tratando de conectarnos con Manuel Sutherland, pero no olviden que estamos en el cuarto mundo y la conexión no nos ayuda. Yo, honestamente, como tuve estos problemas antes de la Semana Santa, pues como tuve estos problemas antes de la Semana Santa, 600 mega, estoy navegando por el Wi-Fi 4G. Ah, ok, vamos a ver. Te quedaste pegado la vez pasada. Pido entrar a la sala a ver, please. Ahora sí, creo, ¿no? Ajá, tú me ves. Sí, sí, te veo y te escucho. Ok, o sea, tú me ves y te ves a ti mismo, ¿no? Sí, Ok, si eso es así, yo no te veo, pero la audiencia te está viendo y me está viendo a mí. ¿Ok? qué raro. Sí, Deberías verme. Qué extraño, yo te veo perfecto. sí, pero yo no te veo y no importa porque mi experiencia es que cuando le das save al reel, al terminar el programa, esto se queda grabado, que se ven los dos personajes, ¿no? O sea, aunque yo no te esté viendo en este momento, ¿ok? Bueno, Emanuel, vamos a comenzar. De repente por ahí aparece, quién sabe. Yo le decía a la gente en una primera presentación que hice como muy opinática, que tú eres economista con una maestría en ingeniería industrial, doctora en economía para el desarrollo por CENDES UCB, director del Centro de Investigación CIFO y profesor investigador de posgrado de CENDES UCB, ¿no? Esto, yo ponía en Facebook en una invitación a la gente a conectarse, que eres un economista muy sólido, eh, siempre vas a la atadura, al, al criterio económico duro, pero eres una especie de rebelde, ¿no? Es decir, no eres el clásico economista escolástico, de flu y corbata, esto, ¿no? De modo que creo que va a ser una interesante entrevista porque están pasando muchas cosas en la economía. La primera pregunta que te quiero hacer, Manuel, es, visto el escenario como está, que se fue Chevron, se fue Repsol, se fue Reliance, Model Prom, esto, para comenzar, y tenemos unos aranceles impuestos por Estados Unidos, ¿cuánto puede crecer la economía venezolana este año? O puede ir en negativo, tal vez. Bueno, yo creo que lo primero es que gracias por la invitación al programa. Eres el primer periodista que he visto hacer una entrevista prendiendo un cigarro. Bueno, siempre es la primera vez. He visto algo nuevo hoy. Tú nunca conociste al gordo de la nata de Argentina, Jorge, sí, sí, Jorge Lanata, sí. un periodista de Argentina que murió recientemente. Bueno, la nata lo hacía con un palo de whisky y el cigarro, ¿no? Así que, yo, yo, Ya veo. yo solo tengo un cafecito aquí, ¿no? Y el cigarrito, que bueno, sí, pues eventualmente lo uso, a veces no lo uso. Pero Está entonces, bien. cuéntame, no, bienvenido ante todo, para mí es un honor, eres una fuente muy apreciada, hemos trabajado para Banca y Negocios en varias ocasiones y hemos hecho cosas muy buenas, esto, pero como te decía, uno se pregunta, bueno, lo primero que uno se pregunta cuando termina el primer semestre, bueno, ¿para cuánto cierra el crecimiento de la economía del año, no? Sí, básicamente se tienen tres escenarios, ¿no? El primer escenario es el escenario en el cual hay un acuerdo político, social, entre las partes que están en disputa del poder en la actualidad, Ajá, entre los bandos políticos, ajá, y hay un levantamiento de sanciones. En ok, ese escenario donde hay un levantamiento de sanciones, un regreso de Chevron,
una apertura industrial, creo que podemos estar hablando de un crecimiento para los últimos 2 trimestres de Ah, alrededor de 3 y 6%, ah, lo que pudiera dar bueno, para el año completo un 3-4% en un buen escenario, 2-3%. ok. En el escenario actual, Ujú, con sanciones fuertes y sí. con muchas restricciones para la venta de petróleo, lo más normal es que la economía caiga 1, 2, 3%, O sea, dependiendo del precio del un petróleo. número dos menos tres. Alrededor de -3, claro. Si el precio del petróleo puede más o menos mantenerse o recuperarse, pues tenemos los precios petroleros más bajos de los últimos 6 años. Entonces, Ok, con los descuentos que tiene que vender el petróleo Venezuela y las dificultades para cobrar, el ingreso petrolero baja mucho. Entonces podemos estar claro, hablando fácilmente de una caída del 3%. En el último claro. escenario, el Ah, escenario más negativo, ah, hay la posibilidad que Estados Unidos y la administración Trump apriete las tuercas y coloque sanciones más fuertes, claro, sanciones más duras, que haya la política de máxima presión 2.0 renovada y sí. eso incluso impida exportar petróleo ship to ship y hacer las operaciones en alta mar. Ahí, junto con otras presiones, podemos estar hablando de una caída de 8 o 7%, en el peor de los Wow, casos. ¿no? Sí, bueno, ojalá y ese escenario no se dé, por supuesto. Sí. Ahora, si se diera ese escenario, Manuel, si ya la pobreza está en 80% según la COVID más reciente, ¿en cuánto se colocaría la pobreza extrema? Bueno, el asunto, la pobreza extrema, generalmente medida por la línea del ingreso, estriba en que un hogar de 4 a 5 personas Ah, no pueda comprar la canasta de alimentos, claro, la claro. canasta de alimentos mínima para simplemente sostenerse biológicamente. Sí, En Venezuela, esa canasta está entre 400 y 500 dólares mensuales. Eh, sí. Lamentablemente, la mayoría de hogares no tienen ese ingreso. El gobierno no ha publicado la data sobre eso. Eso generalmente se publicaba con una encuesta que se llama Encuesta de Hogares por Muestreo Sí, sí. y la Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar. Esas encuestas se dejaron de publicar en 2008 y 2009, pero las estimaciones privadas hablan lo que tú dices, que más o menos entre el 70 y 75% de la población está en pobreza extrema porque sus Ah, hogares no pueden adquirir los alimentos mínimos para sostenerse, para subsistir. Entonces, claro, claro, pues. No, en dime. ese escenario, si hay un escenario negativo y vamos a algo más decadente o descendente en la economía, podemos estar hablando de una pobreza extrema que ronda el 90%. Wow. Bueno, eh, hay otros asuntos que están vinculados a ese tema y es la inflación. Yo estaba chateando en estos días con José Manuel Puente y él me decía, no, mira, ya la, Un la inflación más caballero, alta, fuerte, gran persona. y era José Manuel, mi, sí, José Manuel, sí, gran persona, un gran un cirujano, caballeroso, un gran economista, un lord. un lord inglés. Sí, Sí, no, señor. gran persona, gran amigo y muy buen profesional, tremendo economista, un maestro. Así es. Entonces él me decía, ya la inflación es la más alta del mundo. Sí, sí, Ah, es correcto. De hecho, Venezuela puede tener una inflación de 170, 180% interanual de mayo de 2024 a mayo de 2025. Eso sería sí. la más alta del planeta y es prácticamente el triple de la inflación de Argentina, que es la segunda más alta de América Latina. La política de contención salarial para tratar de contener los precios ha fracasado estrepitosamente y no ha dado los resultados de control de inflación. Los precios siguen subiendo y todavía el tipo de cambio sigue sobrevaluado, cosa que no se ha reparado aún.
sí, apreciado. Mira, Manuel, yo voy a disparar a matar, ¿no? El asunto de monitor dólar, y el tipo de cambio, ¿no? Porque, bueno, eso está vinculado a la inflación y a la devaluación del Bolívar, ¿no? Que ya de suyo está bastante depreciado, ¿no? Eh, eh, a ver, las empresas, por ejemplo, ¿qué referentes pueden tener para asignar salarios que no sean en dólares? Ya por ahí decía el colega Víctor Salmerón en Twitter que las empresas están comenzando a quitar los incentivos en dólares, ¿no? Esto a los empleados, porque, bueno, temen ser sancionados. Entonces, bueno, incluso hay supervisiones de la SUNDE con funcionarios de la DGCIM eh, para verificar que los comercios estén cobrando ABCB. Pero te digo algo, en mi experiencia personal, aquí, en el pequeño universo donde yo me muevo, que es el mercadito del cielo abierto, la panadería y tal, todos cobran ABCB, Sí, ¿no? O sea, la cuestión es que si un comercio pequeño o grande no cobra ABCB, se expone a una multa gigantesca y se expone claro, a cierres y se expone a sanciones que pueden llevarlo hasta claro. la cárcel. Pero Puede ser tú acusado de dirías, usura o puede ser acusado de terrorismo económico, algo que es claro, bastante pero, al lado de los pelos, pero es bastante probable que te puedan acusar de eso. Perdón. pero confírmame Ahora, algo, es decir, ya ujú, venían las empresas cobrando, o sea, los comercios del Sambil, o en Quinta Crespo, o en el Mercado de Katia, cobrando BCB o no. todas las empresas formales y las empresas grandes cobran a BCB, Ok, siempre. Lo que hacen algunas empresas es aumentar el precio en dólares. eso es claro. Si te voy a vender un kilo de tomate en $2, pero la brecha cambiaria es de 50% Sí, entre el oficial y el dólar innombrable, ujú, eh, esa brecha o los comerciantes, de alguna manera, la tratan de tapar aumentando de $2 a $3 el claro, kilo de tomate, claro. para ellos tener la multiplicación por el dólar oficial y de Sí. alguna manera mantener sus precios. Ajá. Mira, Manuel, yo quiero que hablemos de petróleo, es decir, em, los, los sucedáneos o o las alternativas de los países aliados, le hace Turquía, Irán, eh, China, ¿puede Venezuela hacerse cargo de, de la industria petrolera, por ejemplo, la refinación, es decir, el refinador que tenemos, que lo manejaba Chevron y importaba diluyentes de Estados Unidos, etcétera, etcétera? Esto puede, con estos nuevos socios, hacerse cargo. Es difícil, es difícil porque Chevron es una empresa mucho más grande y es una empresa que no tenía limitaciones luego de la flexibilización. Claro, Empresas iraníes, chinas, rusas, tienen sanciones también, muchas de sí, ellas, sobre todo las de Irán y la de Rusia, y las de China tienen miedo a hacer negocios con Venezuela porque pueden pagar el arancel adicional, el arancel condicionado cruzado de 25% para las exportaciones de China a Estados Unidos solamente por negociar petróleo venezolano. ujú, Entonces, eh, lo que están negociando con Venezuela son empresas generalmente pequeñas sí, y esas empresas pequeñas no tienen la capacidad de inversión, la capacidad de colocar capital de trabajo, maquinarias, equipos, como para sostener un esfuerzo extractivo importante. Yo creo que lo ideal sería el regreso de Chevron
claro, y lo ideal sería tratar de subsanar el problema con las sanciones. Lo otro sí, sería muy importante es que empresas chinas ya estuvieron en Venezuela, hicieron sí, grandes inversiones. China fue el país que más le prestó dinero a Venezuela y Venezuela fue el país de América Latina que más préstamos sí. recibió de China. De, Recibió casi 60 de- mil de millones de hecho, dólares. de hecho, China acaba de anunciar que va a desembolsar 9.600 millones de dólares para América Latina, eh, pero en áreas como el agro o labores de tipo humanitario como empoderamiento de la mujer, cosas así, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, Manuel? ¿Tú estás al tanto de eso? Sí, a través de la CELAC se hicieron algunos acuerdos para que los 35 países que están ahí reciban créditos, ayudas de China e inversiones, pero fíjate, son 9.000 millones de dólares, que es menos de un sexto de lo que China le prestó a Venezuela y a Venezuela le correspondería una parte muy pequeña de eso. Venezuela necesita inversiones muy grandes para poder empezar a recuperarse y esas inversiones por China parece que no van a entrar. Es lo que te iba Rusia a tiene decir. problemas muy graves con la crisis. Maduro no para de hablar de llamar a los inversores y invitar a la inversión en Venezuela, pero no pareciera que hay condiciones como para que vengan gente a hacer negocio aquí. Aunque te cuento algo, ¿no? Hace poquito hice un reportaje sobre Margarita, donde estaban aparentemente entrando algunos extranjeros de nacionalidad rusa, polacos, franceses, italianos, chinos, japoneses, con ánimo de quedarse en la isla, viviendo. Eh, un poco también porque en Europa la vivienda es muy costosa y aquí pues consiguen un buen apartamento de 3 habitaciones por nada. Eh, Incluso hay un alemán que está construyendo una cosa que se llama Crypto City. No sé si has oído nombrar eso. No, La primera ciudad cripto del mundo y de Venezuela, ¿no? Entonces, claro, eh, por otro lado estaba la exportación camaronera, por ejemplo. Es decir, uno dice, bueno, no, que lo que decía Usler, que hay que separar el petróleo y tal. Bueno, quizás llegó la hora en que yo recuerdo haber visto una ponencia del doctor Adolfo Bautista en Le Club, como quedaba ahí en el centro de Letonia, y el doctor Bautista, en paz descanse, decía, ya llegamos a la mitad del petróleo que tenemos, ya lo consumimos, ya lo vendimos, nos queda la otra mitad, ¿no? bueno, yo creo que para ir en orden, Ajá, Venezuela no tiene las condiciones para recibir grandes inversiones extranjeras. Hay sanciones muy fuertes sobre la nación, hay dificultades financieras internacionales muy grandes. Venezuela tiene los mercados foráneos cerrados, hay sí, una especie de sistema cambiario que parece un control de cambio, por eso yo hablo de sobrevaluación y no apreciación, porque esto sí, para mí es un control de cambio velado mm, y hay muchas dificultades políticas y una crisis institucional muy importante. Entonces, sí, Venezuela como que no es el país más abierto a la inversión y tampoco hay estadísticas y números de muchas áreas que son muy importantes para un inversor. Cuando tú quieres invertir en Venezuela para exportar camarón, te gustaría saber cuánto se está produciendo, en dónde se está produciendo sí, y te gustaría saber datos, claro, pero nada de eso está disponible. Y lo segundo, lo de Margarita me alegra mucho. Yo jamás he ido a Margarita, ¿verdad? desgraciadamente. Imagínate, yo ir, Tengo que ir, tengo ese viaje pendiente a Margarita y a la Colonia Tovar también. imagínate tampoco, No, no no, tengo no que he ver, ido, tengo eso pendiente. ¿no? Chicos, yo iba muchísimo cuando era muchacho que estaba en el UCB, eh, cada, Imagínate, cada vez que salía con una muchacha me iba para el bar. imagínate. Pero bueno, nunca he ido, No, pero
La cuestión en Sí, Margarita es que hay cierto dinamismo, hay ciertas inversiones en restaurantes, en sí. ciertas zonas de Bueno, venta de tiendas, de Margarita ropa. tuvo su hito Claro. trabajando un tiempo, ¿no? Sí, ahí el restaurante Sumito estaba allá también y había movimiento. El problema de Margarita son los servicios públicos. Hay problemas con el agua, hay problemas con la electricidad y hay dificultades jurídicas, organizacionales que hacen difícil eso. Sí. Venezuela tiene que cambiar estructuralmente para empezar a hablar de una reconstrucción en serio, de una recuperación en Bueno, serio, ahí pero bueno, obviamente cerrando, nos alegra todo lo que le suceda a Margarita. claro, ya para ir cerrando, Manuel, dos preguntas finales. Esto de las zonas económicas especiales, ¿cómo lo ves tú? Bueno, eso es una ley que se aprobó hace unos años por la Asamblea Nacional, la Ley de Zonas Económicas Especiales. La primera ya estaba más o menos caminando, que era el arco minero del Orinoco, que Ujú, tenía 112.000 kilómetros de extensión, kilómetros cuadrados. ujú, Yo soy partidario de cerrar completamente el espacio minero, cerrar el arco minero del Orinoco. Me parece un ecocidio que no rinde la cantidad de divisas que el país requiere para una destrucción ambiental tan fuerte. no, Y lo terrible. segundo, terrible, sí, eso es, y una destrucción social atroz. Y lo segundo es que las zonas económicas especiales rindieron mucho fruto en China, permitieron espacios de apertura donde ciertas ciudades, sobre todo costeras, crecieron a unos Ujú, ritmos enormes y tuvieron una bonanza muy fuerte con la inversión extranjera que entró ahí. ok, Pero para eso tienen que cambiar muchísimas cosas. Hay muchos extranjeros que no pueden venir a Venezuela, sí, hay muchos extranjeros que temen venir a Venezuela porque temen ser apresados y estar en una conspiración. Y bueno, y Venezuela tiene que cambiar muchas estructuras jurídicas para dar cierta seguridad claro. a la inversión nacional de poder tener puertas abiertas y respetar los capitales que entren. Entonces, para mí, más que zonas económicas especiales, hay que hacer una nueva ley de inversión, una nueva ley de hidrocarburos y buscar una paz Ok, política que ponga de acuerdo a todos los sectores nacionales en sí. un plan de desarrollo nacional. Eso es lo que para mí sería esencial. Manuel, para ir finalizando, ahora sí dos preguntas finales. Los aranceles y impuestos. Porque es que son las 8:30 y deberíamos cerrar, pero como estuvimos como 15 minutos tratando de conectarnos, vamos a estar 5 minuticos más. Dale, dale, Cuéntame dale. los aranceles de impuestos por Trump, esto, ¿cómo afectan la economía petrolera y la no petrolera? Bueno, los aranceles de Trump son bastante raros. Las naciones desarrolladas o del capitalismo clásico generalmente propugnan que el comercio internacional libre hace que todas las naciones crezcan y que sean más prósperas, Ok, porque de alguna manera la teoría de la competencia internacional y las ventajas comparativas y competitivas hace que los países comerciando tengan más ventajas que produciendo todas las cosas a lo interno de su mercado. claro, Trump claro, está rompiendo esa teoría y está diciendo que muchos países lo estafan y estafan a Estados Unidos y le ponen aranceles e impuestos a sus mercancías mientras ellos le venden todo al mercado norteamericano. Esa claro. visión es una visión muy simplista, Mm, es una visión que afecta al consumidor estadounidense y que afecta un poco menos a los países petroleros. ¿Por qué los afecta claro, menos? Porque las energías están exentas de esos aranceles. Entonces, toda la importación de gasolina, petróleo claro, y energías están fuera de las tarifas, de los aranceles. ok, De alguna manera indirecta, sí, cuando nosotros importemos cosas de Estados Unidos, probablemente vamos a pagar más por esas sí, cosas porque
tienen componentes que fueron importados y que pagaron aranceles superiores. Y eso se hace como una especie de avalancha. Si vas a comprarte un carro Ford, una Raptor, una pickup Raptor, esa pickup tiene componentes de México, de Canadá, de China, de Corea, de Taiwán, y todos esos componentes que van entrando van pagando aranceles. sí. Entonces, cuando te vas a comprar tu Ford Raptor Pickup, en vez de pagar 30.000, vas a tener que pagar 43.000, lo que va a hacer que la demanda de los carros baje, la producción baje y haya menos crecimiento. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, Manuel, pero quiero hacer una otra pregunta que es de Avance. actualidad ah, de hoy, es decir, esto de ayer. Esto, la cosa con la visa a los venezolanos, ¿no? Eh, que no es una prohibición total, pero es una restricción. ¿Cómo puede afectar los negocios del capital privado venezolano? Bueno, primero, a mí me parece un exabrupto colocarle eso a los venezolanos, me parece algo excesivo. Hay alrededor de 600.000 venezolanos en los últimos años que han ido a Estados Unidos y que en el 99,9% son trabajadores, obreros, productores, empresarios y que ayudan al PIB de Estados Unidos, ayudan a Claro, la producción, dan empleos, dinamizan las economías en sus condados, sobre todo en Brickell, en algunos condados que hay más venezolanos, y también es algo muy injusto con ellos, ¿no? Que se les, de alguna manera, esos entraban, salían, venían, tenían familiares que iban y eso se va a restringir muchísimo. Muchos negocios o muchas personas que hacen negocios comprando y vendiendo allá van a tener serias dificultades para volverlo a hacer. Estados Unidos dice que eso es responsabilidad del gobierno porque el gobierno cortó comunicaciones con Estados Unidos y no le actualiza los expedientes de cada venezolano. Es decir, si yo voy a Estados Unidos debería tener mi expediente de alguna manera o mi información. Pero como esa claro. comunicación con el gobierno venezolano está rota, ellos Sí. argumentan que tienen que tener a Venezuela en ese castigo migratorio. Bueno, tú sabes Lamentablemente, que yo publiqué hoy una nota más que negocios entrevistando a sí. una alta abogada migratoria, no sé si la viste, donde ella explica que la visa B2, que es la visa de Ujú. negocio, que está en la restricción, eh, ella me dice, si usted es un empresario y su visa es B2, usted puede tener todos los capitales que quiera, todos los millones de dólares que quiera invertidos en Estados Unidos, puede ser dueño de la mitad de Estados Unidos, pero no lo van a dejar entrar. Incre- Impresionante. Es impresionante y además es una falta de respeto a tantos venezolanos que han trabajado y que han ayudado a construir condados completos, ¿no? Sobre todo en Florida. Y bueno, yo creo que esas políticas migratorias también van a afectar a Estados Unidos por la cuestión del turismo. Estados Unidos era un Seguro. país que recibía a más de 50, 40 millones de turistas anuales y la presión migratoria, incluso contra alemanes, franceses, italianos, japoneses, chinos, eh, está haciendo que la gente suspenda los vuelos, está haciendo que la Ah, gente deje de ir para allá y le está sí, claro, haciendo suspensiones de reservas de hotel, sí, claro. suspensiones de viajes. Lo que está haciendo Trump es realmente abominable. Sí. Y la pelea Yo con Elon creo Musk es que, realmente vomitiva. yo creo que el norteamericano de a pie, cuando Trump termine su mandato y ya no se pueda elegir más, va a lamentar mucho haber votado por Trump, ¿no? Es decir, esto, porque creo que no solo está creando un desastre en el mundo, sino que está destruyendo a los Estados Unidos. Sí, es realmente horroroso. Y fíjate que, ¿tú sabes cuánto porcentaje de votos sacó Trump en el renglón latino masculino? Ajá. ¿Cuánto? 90%.
Sí, hay una cosa como de cowboy, ¿no? O sea, Bueno, muchos latinos votaron a favor de Trump porque se supone que él iba a poner mano dura en América Latina y que iba a sí, poner mano dura en Cuba, en Cuba, Nicaragua, en Venezuela, y eso los impulsó un poco a ello. Los venezolanos con Green Card que pueden votar, como sí, el 93% votaron a Trump, por ejemplo, claro. y ahora se Sí. sienten traicionados. Bueno, mira, yo creo que yo leía en el economista.es un artículo que no recuerdo el título exactamente, pero era algo así como el desastre de Trump, algo así. Un articulista que analizaba la megatorta que está poniendo Trump planetariamente, ¿no? Sí, la ¿Me verdad es oye? que nosotros pensábamos que el gobierno de Trump iba a ser bastante nefasto, pero no nos imaginamos que iba a llegar hasta esto, Sí, la verdad. es hiperbólico. Bueno, Manuel, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. Como te digo, yo no sé si tú ves cuántas personas están conectadas, pero tenemos una persona conectada y me pasó también con el rector Peraza, de la Católica, ¿no? Pero luego, cuando lo pones en el Instagram y lo pasas al canal YouTube, mucha gente se va y lo ve en diferido, ¿no? Esto, bueno, es viernes. Ganó Yo la pensé que era buen Vinotinto, prospecto. Ah, ganó la Vinotinto. qué bueno. Bueno, un aplauso a la Vino Tinto. Ojalá que por lo menos en el deporte nos sigamos destacando, ¿no? Porque por el caso, por ejemplo, de esta chica, la corredora, ¿cómo se Yulimar llama ella? Rojas, la que salta. Ajá, sí, la que salta. Bueno, es campeona en todas las categorías y en todas, sí, y bueno, es un verdadero fenómeno y una muestra de cómo Venezuela sigue siendo un país que brinda oportunidades de crecer y desarrollarse a la persona. Ella es una persona de un origen muy humilde y bueno, pues le echó pichón a su deporte, tenía el talento, por supuesto, que bueno, que con eso se nace. Dicen que lo que Dios no hace, la manga no lo presta, pero esto, bueno, Yulexi, ¿no se llama ella? No, Yulimar. Yulimar, exactamente. Bueno, y la Vinotinto, pues qué maravilla que ganó. Ojalá sigan las victorias y ojalá podamos meternos en un mundial. Bueno, estamos séptimos. Ahorita iríamos a un repechaje. Falta un juego contra Uruguay de visitante y otro contra Colombia de local. Sí, porque yo creo que ir a un mundial, aunque lo perdamos, obviamente, curtiría a la Vinotinto, que es una selección en la cual se ha trabajado tanto y bueno, que ha crecido en medio de tropiezos y ires y venires, ¿no? Mi felicitación para el director técnico y para todos los jugadores. Sí, no, en Venezuela es un fenómeno muy raro, porque la gente Sí, no tiene un equipo de fútbol generalmente. Es muy extraño que alguien te diga que es del Estudiantes de Mérida, o que es del Deportivo Táchira, o sí, del Caracas Fútbol Club, pero todos sí le prestan mucha atención a la selección nacional, cosa que en otros países es al revés. La gente es muy de clubes y claro. poco de la selección. No, además Y que bueno, somos un país con más tradición de peloteros, ¿no? claro, sí, 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 mucho más béisbol se juega acá y generalmente el fútbol lo jugaba la clase media alta, ¿no? Sí, sí. El fútbol se vino a popularizar en los últimos 20, 30 años, más o menos. Bueno, Manuel, nos despedimos con esa buena noticia. Esto Seguro. es buen augurio. Eh, que tengas un buen fin de semana, que descanses. Estamos en contacto siempre. Y
un honor y un privilegio haberte tenido en la máscara. Gracias por la invitación y bueno, yo en este viernes en la noche seguiré limpiando. Toca Ah, cachifiar hoy. ok, claro, ok. Bueno, yo pues ya me toca, no sé, será puedo oír un poquito de música. Muy bien, muy bien, muy bien. Pon ahí la... Ese tiene el día. Ya, Cómo no, Manuel, cómo no. que Nos te vemos. acompañe. Saludos. Bye, bye. Chao.